La gloria sea para Dios en esta tarde. Para mí es un privilegio, aleluya, y un honor el que su pastor, juntamente con sus siervos, amén, pues hayan acordado de mi persona en el nombre del Señor. Como bien ha dicho el pastor, no solamente me une de ser consiervo con ellos, sino me une una amistad, tanto con mi hermano José, con el pastor, juntamente con los candidatos en el nombre del Señor. Creo, aleluya, que Dios me está ministrando en esta tarde. Él es espíritu, aleluya, y no podemos verlo, pero su presencia es tan denotante, aleluya, que podemos tangirla y percibirla en el nombre del Señor. Yo tengo una palabra de Dios para ti y para mí. Amén. Y esperamos, iglesia del Señor, que Dios, que siempre acerca, Él sea el que hable en esta tarde. Porque mira, hermano, no vengo a hablar de mi vida, vengo a hablarte de uno que da vida. Amén. Así que sin más me podría acompañar con el piano, muchísimas gracias. Sin más demora vamos a tomar como referencia un pasaje bíblico muy conocido y muy predicado que se encuentra en Lucas capítulo 10, versículo, aleluya, 25. Lucas 10, 25. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Amén. Dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo que un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, también pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Amén a la palabra de Dios. Amén. Podemos tomar asiento. Santo. Hemos hecho lectura de un pasaje bíblico muy conocido, como es el buen samaritano, en el nombre poderoso de Jesús. Aquí, hermanos, vemos cómo un intérprete de la ley se levantó para probar al Mesías en el nombre del Señor. Vemos que Jesús habló en parábola. Amén. La parábola del Señor es una narración literal colocada al lado de. Es decir, Jesucristo predicaba la palabra y la colocaba al lado de la verdad. Porque el hombre tenemos decadencia, pero también tenemos ausencia de verdad. Y necesitamos, santos a su nombre, que la intervención divina de la verdad de la palabra de Dios venga, porque al tener ausencia de verdad, el hombre está atado a cosas errantes que le impiden ser libre en el nombre del Señor. Por eso necesitamos que la intervención divina, santa de la palabra, venga con la verdad de nuestra vida, para que podamos adorarle con total libertad. Amén. La iglesia puede decir una vez para él: gloria a Dios. Este intérprete se levanta para probar al Señor Jesucristo. Los intérpretes de la ley eran hombres sabios, cuyo trabajo era estudiar la ley, transcribirla y escribirla y comentar de la misma. Sin embargo, los escribas iban más allá de la interpretación de las Escrituras y añadieron tradiciones humanas a lo que Dios había
dicho en el nombre del Señor. Y aquí quiero hacer un matiz y pararme y decir que no es el tiempo de humanizar a los santos. Aleluya. Es el tiempo, aleluya, de no añadir, de no quitar lo que Dios no añade y lo que Dios no quita. Creo que es el tiempo de no interpretar lo santo con tradiciones errantes que a Dios no le agrada. Creo que es el tiempo, santo sea su nombre, que seamos sumisos, que seamos obedientes, en medio de la sumisión, en medio de la obediencia, la tercera persona de la Trinidad, llamada Espíritu Santo, Él te dominará la verdad de la palabra. Santos a nuestro Dios, santos a nuestro Dios. Ellos se convirtieron en profesionales en explicar la letra de la ley, ignorando el espíritu que había detrás de ella. Ay, santo, porque tengo que matizar y decir que lo literal de la palabra te hace conocer que existe Dios, pero ojo, te puede dar conocimiento que existe y no se vive. Sin embargo, la intervención divina de la espiritualidad de la palabra tiene que venir a mi vida para producirme fe, porque el hombre tiene una decadencia en el espíritu. Necesitamos la intervención divina de la palabra que venga a nosotros para que nuestro espíritu tome su estado de ¿qué? De origen. Porque el origen del hombre no fue murmurar, el origen del hombre no fue criticar, el origen del hombre no fue señalar, el origen del hombre fue darle la gloria, fue darle la honra, fue darle la alabanza. Y tengo que matizar y decirte en esta tarde, iglesia de Baeza, el hombre no es grande porque Dios le dio la potestad de que se enseñoreara de los animales. No, el hombre es grande porque antes de su creación hubo un concilio trinitario. Subió el Padre, subió el Hijo, subió el Espíritu Santo y dijeron: hagamos al hombre a nuestra imagen que se le canta la imagen y se le canta de Dios. Es moral mental y social. Y déjame decirte, si eres imagen y semejanza de Dios, es el tiempo que la identidad se refleje en tu moral, que la identidad de Dios se refleje en tu mente, que la identidad de Dios se refleje en lo social tuyo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Santos a nuestro Dios. Aquí vemos una enseñanza. Santo. Qué bien. Dios nos llama a involucrarnos en el trabajo de Él. Qué bien. No debemos ser indiferentes ante la necesidad que el mundo tiene de Cristo y de sus cosas. Qué bueno. Ahí está la clave, hermano, en la involucración. ¿Sabéis hoy por qué lamentablemente no atendemos necesidades? Porque no entendemos nuestra propia necesidad. Y al no hallar y entender mi propia necesidad, no puedo entender la otra. Por eso necesitamos involucrarnos, y cuando verdaderamente nos involucramos en las cosas de Dios, podremos atender las necesidades, que bendito sea su nombre. Era de esperar, aleluya. El llamado de hoy es seguir haciendo lo que el samaritano inició. El samaritano, ¿qué era? Un prototipo de quién? De la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. ¿Y él qué hizo? Sanó, vendó y curó. Y nosotros, en un sitio hostil como el mundo, somos representantes de Dios en la tierra, y como representantes de Dios en la tierra tenemos que representarle, y el Espíritu Santo ha puesto una nueva naturaleza, y nuestra nueva naturaleza tenemos que restaurar, tenemos que sanar. Que bendito sea su nombre. La iglesia puede decir amén para Él. Todo gloria a Dios. Dale las palmas a Dios en esta tarde. Era de esperar que los rabíes discutían asuntos teológicos
teológicos en público. Y la pregunta que este escriba hizo fue una pregunta buena, hermanos, hecha con una mala intención. Porque tengo que decirte algo, hermanos. Es bueno, pero aquí no vale el conocimiento. Aquí no vale la elocuencia. Aquí no vale la fraseología. Hermanos, de nada me sirve el conocimiento. De nada me sirve la fraseología. De nada me sirve la elocuencia. Si en mi vida, aleluya, no hay una buena intención de renovarte, de llevarte a Cristo en el nombre poderoso de Jesucristo. Santo, santo, nuestro Señor le colocó al escriba en medio de la ley, no porque la ley nos salva. En Gálatas 16, 21 y 3, 21 podemos verla. Lo colocó al lado de la ley. La ley, hermano, era algo muy santo para un hombre muy depravado con una naturaleza humana que era incapaz de cumplir. La ley le dieron una interpretación los fariseos que en vez de servir de beneficio era para cansar el alma en el nombre del Señor. Porque déjame decirte, cuando nosotros añadimos cosas al Evangelio que no proviene de Dios, en vez de beneficio, de perjuicio. La ley se convirtieron en 613 preceptos morales 248, eran preceptos positivos y 365 eran preceptos negativos. La ley fue el ayo que condujo a Cristo. La ley, aleluya, le convenció al pueblo de Israel de que era un pueblo que tenía pecado en el nombre del Señor. Pero déjame decirte, la salvación no necesita obras. La salvación es por gracia. La gracia es, aleluya, un favor inmerecido. El hombre transgredimos las cosas de Dios y no teníamos ese favor, pero Dios derramó de su gracia y por medio del sacrificio sacrosanto de la segunda persona de la Trinidad, todo aquel que cree en él puede ser salvo en el nombre del Señor. Por eso la ley no tiene obras, perdón, la salvación no tiene obras, no es por obras, pero la ley tiene una obra. Y la obra de la ley es la obediencia perfecta. Y la obediencia perfecta no estaba en el pueblo de Israel. La obediencia perfecta estaba en la segunda persona de la Trinidad, llamada Jesucristo. Por eso cuando Él vino dijo, no vine a abolir la ley, vine a cumplirla. La palabra abolir significa anular. Y tengo que decirte, no es el tiempo que anulemos las cosas de Dios. No es el tiempo que pasen desapercibidas. Es el tiempo de que la cumplas. Es el tiempo de que la obedezcas. Es el tiempo de que te sometas. Que bendito sea su nombre. Santo, santo. Sino porque la ley es la que Dios usa para dar convicción a los pecadores de su posición delante de Dios. Romanos 3:20 podemos ver. El escriba dio la respuesta correcta, pero él no la tomaba en serio, ay Padre, en su práctica de vida, y tampoco admitía su propia falta de amor por Dios y por su prójimo. Porque déjame decirte, las cosas de Dios son serias. Ay Padre, las cosas de Dios son serias. La seriedad es el aliciente perfecto que necesitamos el hombre. ¿Sabéis para qué? Para atender su obra. Yo quiero servirle. Yo quiero servirle. Que bendito sea su nombre. Para Jesús decir santo, una historia donde hacer ver a los judíos como malas personas y a los samaritanos, aleluya, hacerles como buenos, podía haber sido un peligro y una contraprudencia. Pero tengo que matizar y decirte que a Cristo no le importaba el peligro, a Cristo no le importaba la contraprudencia, a Cristo le importaba decir la verdad. La verdad es el aliciente perfecto que el hombre lo acatamos, pero la verdad cuando la acatamos, iglesia del Señor, es el aliciente perfecto que el hombre tiene que acatar. ¿Sabéis para qué? Para sanar las heridas del alma. No sé qué herida tienes, pero la verdad sana. No sé qué herida tienes, pero la verdad restaura. No sé qué herida tienes, pero la verdad
levanta en el nombre poderoso de Jesucristo. Santo. El camino desde Jerusalén a Jericó era peligroso, siendo que los trabajadores del templo lo usaban mucho. Era un camino transitado, pero era un camino que hacía desamparo al prójimo. Porque son muchos, iglesia del Señor, los que caminan, pero muchas veces hay caminos que son muy transitados por el hombre, pero son caminos que te conducen a una perdición eterna. Pero hay un camino, iglesia del Señor, que en ese camino pueden transitar solo aquellos que se niegan, solo aquellos que se sacrifican, solo aquellos que quieren tomar su cruz y seguir los pasos del Maestro. Ese camino es un camino que las demandas no las pone el hombre, las demandas las pone Dios. Ese camino es el camino corto, ese te conduce a una eternidad, a una eternidad. ¡Que bendito sea su nombre! ¡Santo! Posiblemente, hermanos, el sacerdote debió haber estado sirviendo a Dios en el templo toda la semana y estaba ansioso por llegar a su casa. Y déjame decirte, el servicio de Dios no se debe de convertir en una obligación, se debe de convertir en una necesidad. El servicio para Dios se debe de convertir en prioridad. Nosotros no le servimos por lo que Él nos da, sino nosotros le servimos por su grandeza, por su soberanía, por su inmutabilidad. ¡Que bendito sea su nombre! Aquel camino, hermanos, era muy transitado. Así que seguramente alguien más podía haberse compadecido de aquella víctima. Pero ojo, hermanos, a lo que te voy a decir, hermana. Así que el sacerdote dejó el cacho al levita y luego el levita hizo lo que el sacerdote hizo. Tengo que decirte algo con mucho respeto. Lo que tengas que hacer para Dios, algo y no lo dejes para mañana. Y las culpas, las tempestades que te hayan venido por tu desobediencia, no culpes a la hermana, no culpes al hermano. Sé un hombre, una mujer de Dios, como lo hizo Jonás, y reconoce, aleluya, que si ha venido una tempestad, posiblemente la ha permitido Dios para instruirme, para renovarme, para levantarme. Que bendito sea su nombre. Es el poder que nos deja el mal ejemplo de un hombre religioso. Porque, hermanos, lo que habla no es la religión, lo que habla es la transformación. Un hombre reformado se quita y una mujer reformada los cuatro malos ámbitos externos, pero su interior sigue dominado por una naturaleza primera. Pero tengo que matizar y decirte, hermanos, que hoy más que nunca necesitamos mujeres transformadas, hombres transformados. Y eso no ocurre encontrarte con una liturgia, no. Eso ocurre encontrarte con Dios. Y sé que en Baeza es una iglesia transformada. Sé que es una iglesia transformada. Sé que es una iglesia transformada. Que bendito sea su nombre. Al usar a un samaritano como héroe, Jesús desarmó a los judíos. Porque judíos y samaritanos eran enemigos. En Juan 4:9 y 8:48 podemos ver. El samaritano era aquel que lo odiaba. Puso en riesgo su propia vida y gastó de lo suyo, de su propio dinero. Porque tengo que decirte, muchas veces obedecerle a Dios nos trae cosas que nos repercuten en el nombre del Señor. Muchas veces ponemos en riesgo muchas cosas, pero tengo que decirte, para atender a su obra hay que gastar y perder de lo nuestro.
Sin perder de lo nuestro es imposible hacer su voluntad de atender a su obra en el nombre del Señor. Lo que el samaritano hizo nos ayudó a entender mejor lo que significa usar misericordia, también ilustrada como el ministerio de Jesucristo. El samaritano, hermanos, se identificó con la necesidad del extraño y tuvo compasión de él, porque la misericordia no necesita razón. Siendo un experto de la ley, el escriba seguramente sabía lo que Dios le quería de él. Y déjame decirte, hermanos, somos gente con principios y valores espirituales y tenemos que saber lo que Dios nos demanda a cada cual en el nombre del Señor. Vemos en la multiplicación de los panes y los peces que nunca el Señor Jesucristo le dijo a la multitud hambrienta y necesitada que se alimentase autosuficientemente por ella sola, no, hermanos, pero vemos que a los propios discípulos les dijo: dadle vosotros de comer, porque tengo que decirte, es el tiempo que con nuestros principios y nuestros valores sepamos lo que Dios nos demanda. ¡Amén! Sepamos lo que Dios nos demanda. ¡Amén! En el nombre del Señor. Oh hombre, Él te ha aclarado lo que es bueno, y que pida a Jehová de ti solamente hacer justicia, llamar a misericordia y humillarte ante Dios. Vemos cómo Jesús sabiamente le dio la vuelta al escriba. Tratando de eludir responsabilidades, el hombre preguntó: ¿quién es mi prójimo? Y Jesús preguntó: ¿cuál de estos tres te parece cuál tu prójimo de la víctima? El prójimo, hermanos, es la persona cercana a ti, necesitada, que puedas compartir el amor de Dios. Tenían un concepto erróneo los escribas y fariseos del prójimo. Ellos al publicano no tenían por prójimo, al romano no tenían por prójimo en el nombre del Señor. Pero déjame decirte, tu prójimo es tu hermano. Tu prójimo es tu hermana. Y déjame decirte, tu hermano y tu hermano no es una competencia, sino tienes que compartir con él y con ella las cosas de Dios en el nombre del Señor. Este no tiene nada que ver con geografía, ni ciudadanía o raza. Porque déjame decirte, hermanos, que en Cristo no hay geografía, en Cristo hay relación. Necesitamos relación con Él. ¿Para qué? Para perfeccionarnos, para santificarnos en el nombre poderoso de Jesucristo. Cuando sea que alguien nos necesita, podemos ser su prójimo como Jesucristo y mostrarse misericordia. El sacerdote y el levita perdieron más por su negligencia que el samaritano con su precaución. Ellos pudieron ser una buena influencia en un mundo malo, pero ellos eligieron ser mala influencia. Y tengo que decirte algo: la iglesia de Cristo tiene buena influencia. Ay, Padre, la iglesia de Cristo tiene buena influencia. ¿Por qué iglesia del Señor? Porque nuestras obras ya no dependen, santos a su nombre, de una naturaleza caída. Depende del Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús. Para los ladrones, el viajero judío fue una víctima para sacar provecho de él. Para el sacerdote y el levita, el viajero fue una molestia que evitar, por eso lo ignoraron. Pero el samaritano el viajero fue para él su prójimo, y lo amó y lo ayudó, y así cuidó de él. En Gálatas 6:10 lo podemos ver. Y tengo que decirte algo, y con esto finalizar. Creo que es el tiempo que como hijos de Dios tengamos que vivir preparados. Es el tiempo que el vino y el aceite no nos falten de nuestra vida. ¿Sabéis por qué? Porque lamentablemente en la trayectoria de nuestro caminar vamos a encontrar más gente herida que sanada en el nombre del Señor. Hasta aquí les al Señor lo que me ha dado el Espíritu Santo. Espero que os haya hecho bien. Un fuerte abrazo, un aplauso, pastor con nosotros.